Buenas noches, profesor. En esta oportunidad que le habla Gabriela Cutipa, voy a exponer sobre mi informe de práctica preprofesional 1. Para esto, vamos a empezar con el diagnóstico institucional. En específico, de acuerdo a la identificación institucional, mi persona está realizando las prácticas preprofesionales en el Colegio Santa Teresita del Niño Jesús, que queda por Gregorio Albarracín. En este caso, mi persona estuvo encargada del nivel primario de primero a cuarto de primaria, donde, de acuerdo a, a la aplicación de instrumentos, a recojo de información, se llegó a la conclusión de que existen cuatro problemáticas principales, en primero, segundo, tercero y cuarto, que es el déficit de habilidades sociales, también la baja autoestima, el bullying escolar y el uso inadecuado de la tecnología, que por ende, a raíz de eso va a estar mi mis talleres de promoción y prevención. De acuerdo a la primera, se denomina ¿Quién soy yo?, siendo esta parte de un programa de autoestima denominado Descubriendo lo valioso que hay en mí. El objetivo es que los estudiantes de primero A serán capaces de reconocer sus características personales para favorecer el autoconocimiento. De acuerdo a la descripción, se desarrolló un taller vivencial de autoconocimiento mediante dinámicas lúdicas, participativas y de integración grupal. Los estudiantes identificaron aspectos de su identidad como gustos, intereses y características personales a través de una actividad con siluetas. Además, recibieron retroalimentación positiva de sus compañeros, fortaleciendo su imagen personal en un ambiente de respeto y confianza. Aquí también la mayoría de los estudiantes participó de manera activa y logró reconocer y expresar características personales, además de identificar cualidades positivas señaladas por sus compañeros, donde el 80% estuvo en logrado, 15% en proceso y el no logrado 5%. Ahora pasamos con las actividades de prevención. Empezamos con la primera, el taller 1 se llama Las palabras también sienten, donde este taller también fue parte de un programa que se denomina Programa de Prevención del Bullying Escolar, palabras que cuidan, corazones que respetan, unidos contra el bullying, en donde el objetivo fue que los estudiantes de tercero A de primaria serán capaces de reconocer palabras y expresiones verbales que generan daño en sus compañeros para prevenir conflictos dentro del aula. Se desarrolló una actividad orientada a la prevención de agresiones verbales donde los estudiantes identificaron palabras, apodos y expresiones que puedan afectar emocionalmente a sus compañeros. Asimismo, mediante dramatizaciones y análisis de situaciones cotidianas, reflexionaron sobre el impacto de sus palabras y plantearon formas adecuadas de comunicar, de comunicación, donde de acuerdo a los resultados se evidenció que la mayoría de estudiantes logró identificar algunas expresiones verbales inadecuadas y comprender sus consecuencias en la convivencia escolar. Algunos estudiantes también presentaron dificultad para reconocer el daño emocional causado por ciertas expresiones y mantener la atención durante las actividades grupales. 79% logrado, 16% en proceso y el 5% no logrado. Ahora vamos a pasar a leer los casos. Fueron 6 casos en total que se realizaron de evaluación psicológica. La primera es que, como diagnóstico descriptivo, tiene dificultades emocionales asociadas a la separación familiar manifestadas mediante ansiedad y conductas de onicofagia, como morderse las uñas. El caso 2 es un estudiante que tiene dificultades en el control de impulsos, regulación emocional y seguimiento de normas, con manifestaciones de conducta desafiante en el contexto escolar. En el caso 3, hay dificultades en el autoconcepto y la autoestima, evidenciadas por sentimientos de inseguridad, tristeza y desvalorización personal relacionados con situaciones familiares. En el 4 se manifestó con dificultades en la atención sostenida, autorregulación conductual y funciones ejecutivas asociadas a problemas en la comprensión lectora, fluidez verbal y producción escrita con necesidad de apoyos estructurados y estrategias visibles para el aprendizaje. Como 5, el estudiante tiene dificultades en la regulación emocional y adaptación escolar, evidenciadas por baja motivación, retraimiento emocional, dificultades de concentración y disminución del rendimiento académico asociadas a conflictos y tensiones en el entorno familiar. Como último caso, el 6, el padre del menor acude a consulta y refiere: mi hijo no quiere quedarse en el colegio. Asimismo, el menor manifiesta: mi papá se va y no quiere, evidenciando malestar emocional ante la separación de la figura paterna. También hay como diagnóstico descriptivo malestar emocional relacionado con la ausencia de la figura paterna, evidenciado por sentimientos de tristeza y dificultad para afrontar la separación.
familiar. Vamos a leer un informe psicológico. Bueno, el último, ahí están los datos de identificación, el motivo de evaluación ya se leyó. De acuerdo a los antecedentes también, continuamos con las observaciones generales y de conducta. El menor de 9 años se presentó a la entrevista acompañado de su padre. En un inicio se evidenció conductas de invitación para el área de psicología y su ingreso, requerimiento de acompañamiento para su adecuada disposición al espacio de la evaluación. Durante la entrevista respondió el saludo de manera breve, mantenía una actitud reservada y tímida. A nivel conductual se evidenció inquietud motora manifestada a través de la manipulación constante de sus manos, entrelazando los dedos y realizando movimientos repetitivos. Cuando su orientación al menos respondía adecuadamente a las preguntas relacionadas con tiempo, espacio y persona. En la interacción se mostró poco espontánea al expresarse, respondiendo principalmente con frases cortas. Sin embargo, mantuvo disposición a colaborar y siguió las indicaciones brindadas durante el proceso de la entrevista. De acuerdo a técnicas e instrumentos, se aplicó estos como instrumentos psicológicos: dibujo de la familia, el escala de ansiedad por separación infantil y el test de percepción de diferencias caras. Como resultados obtenidos, en conclusión, los resultados obtenidos son consistentes con la observación conductual y la información brindada por los informantes, evidenciando que las dificultades del menor se encuentran principalmente asociadas a factores emocionales vinculados al vínculo del apego con la figura paterna, lo cual repercute en su adaptación escolar y en su funcionamiento cotidiano. Como conclusiones, tenemos que, a partir de la información recopilada mediante la entrevista psicológica, la observación conductual y los instrumentos aplicados, se concluye que el menor presenta indicadores de malestar emocional asociados principalmente a la separación de la figura paterna, caracterizados por tristeza, inseguridad elevada y necesidad de cercanía afectiva. Dicho malestar se expresa a través de verbalizaciones como "mi papá se va y no quiero", así como conductas de evitación escolar, incluyendo la manifestación de supuestos malestares físicos con la finalidad de ser retirado de la institución educativa. Asimismo, se evidencian dificultades en la regulación emocional ante situaciones de separación, lo cual interfiere en su adaptación al contexto escolar, generando resistencia para permanecer en el aula y afectando su proceso de integración al entorno educativo. Estas dificultades se relacionan con la activación emocional que experimenta el menor ante la ausencia de su figura de apego principal, que en este caso es su padre. En el ámbito familiar se identifica la importancia central de la figura paterna, su sistema de apoyo emocional, observándose una fuerte dependencia afectiva hacia la figura. La ausencia del padre debido a motivos laborales le genera al menor preocupación constante y dificultades para la separación, siendo el hermano mayor una figura secundaria de apoyo dentro del entorno familiar. Diagnóstico presuntivo, tenemos como código Z problemas relacionados con la separación o ausencia de un miembro de la familia, ya que se observan conductas de rechazo a permanecer en la institución educativa y malestar ante la separación del padre. Las manifestaciones se presentan en el contexto de ausencias frecuentes del padre por motivos laborales en el ámbito escolar, como recomendaciones, derivación a un centro de salud mental comunitario e inicio de psicoterapia individual. Además de las sugerencias de establecer rutinas en casa, reforzar positivamente la permanencia dentro de la institución y continuar con las técnicas de regulación emocional como respiración y objeto de la calma. Luego vamos a pasar a las consejerías, donde se van a leer dos informes. Bien, empezamos con este, que es: el evaluado refirió: quiero distraerme y no sé cómo hacer, y en educación física me peleé con un compañero y la profesora llamó a mi mamá. Donde el estudiante manifestó sentirse preocupado por la situación ocurrida durante el curso de educación física, en la que tuvo una pelea con uno de sus compañeros, motivo por el cual el docente decidió comunicarse con su madre. Comentó que después de lo sucedido se sintió incómodo y pensativo, ya que no quería generar problemas en la institución ni preocupar a su familia. Asimismo, refirió que en ocasiones siente dificultad para controlar su enojo cuando discute con otros compañeros, reaccionando de manera impulsiva frente a situaciones que le molestan. El menor expresó que desea distraerse y sentirse más tranquilo, aunque mencionó no saber cómo manejar lo que siente en determinados momentos. Durante la entrevista, el estudiante se mostró inquieto por momentos, moviendo constantemente las manos y evitando mantener contacto visual al hablar sobre la pelea ocurrida. También presentó pausas breves a responder algunas preguntas relacionadas con sus
reacciones emocionales y lo sucedió con su compañero. Sin embargo, logró comunicarse adecuadamente y reconocer que la situación pudo manejarse de mejor manera. No se evidenciaron indicadores de afectación emocional severa, sin embargo, se observaron dificultades en manejo de emociones como el enojo e impulsividad frente a conflictos interpersonales, así como necesidad de afrontar estrategias de regulación emocional y convivencia escolar. Como sugerencia, se le sugiere al estudiante expresar sus emociones de manera adecuada y buscar apoyo en un adulto cuando se sienta molesto e incómodo frente a alguna situación. Se le sugiere fortalecer estrategias de control emocional y resolución pacífica de conflictos, promoviendo una convivencia respetuosa. Luego, tenemos otro consejería donde la evaluada refirió: me olvidé mi lonchera y no me acuerdo dónde la dejé, por eso no estoy parando de llorar. He llorado desde que me di cuenta que mi lonchera se perdió y no tengo que comer ahora en el recreo. Donde el estudiante manifestó sentirse muy triste y preocupado luego de darse cuenta de que había perdido su lonchera dentro de la institución educativa. Comentó que desde el momento en que notó que no la tenía consigo comenzó a llorar constantemente debido a que no recordaba en qué lugar la había dejado. Asimismo expresó preocupación porque no tendría que comer durante el recreo, situación que aumentó su malestar emocional. Refirió también sentirse nerviosa al pensar que podrían llamarle la atención en casa por haber extraviado sus pertenencias. Durante la entrevista, la menor presentó llanto recurrente, tono de voz entrecortada y dificultad para tranquilizarse al inicio de la conversación. Además, mantenía la mirada hacia abajo en algunos momentos y se secaba constantemente las lágrimas mientras hablaba de lo sucedido. El estudiante se mostró sensible frente a la situación, evidenciando preocupación y angustia por la pérdida de su lonchera. Sin embargo, conforme avanzó la entrevista, logró calmarse progresivamente mediante la contención emocional y orientación brindada. No se evidenciaron indicadores de afectación emocional severa, observándose principalmente dificultad momentánea para manejar la frustración y ansiedad frente a la pérdida de un objeto personal importante para ella. Sugerencias: se le sugiere al estudiante comunicar de manera tranquila a un adulto cuando ocurra una situación que le genere preocupación o angustia dentro de la institución y fortalecer hábitos de organización y cuidado de sus pertenencias personales, favoreciendo así mayor seguridad y tranquilidad en sus actividades personales. Esos han sido los dos informes de consejería. Ahora vamos a pasar al artículo donde se evidenciaron la metodología y, y las conclusiones. En general, mi proyecto de investigación se denomina Creatividad y Motivación en Estudiantes del Nivel Secundario de la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús. Vamos a empezar leyendo la metodología, donde el estudio de desarrollo se clasifica como correlacional debido a que se tuvo como propósito determinar la relación existente entre las variables creatividad y motivación en estudiantes del nivel secundario de dicha institución. El tipo de investigación permite identificar el grado de asociación entre dos o más variables sin establecer relaciones de causalidad. También investigan en base al tipo básica. Estuvo orientado a ampliar el conocimiento científico respecto a las variables estudiadas y contribuir al desarrollo teórico relacionado con la creatividad y la motivación en el contexto educativo. Por otro lado, se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo caracterizado por la recolección de datos numéricos y la aplicación de procedimientos estadísticos para el análisis e interpretación de la información obtenida, permitiendo constatar las hipótesis planteadas y responder los objetivos de investigación. De acuerdo a la hipótesis general, tenemos que existe relación significativa entre la creatividad y la motivación de los estudiantes del nivel secundario. Y la hipótesis nula: no existe relación significativa entre la creatividad y la motivación de los estudiantes del nivel secundario. Sobre la base de la variable independiente se consideran 7 dimensiones: motivación intrínseca por aprender, superación personal para buscar experiencias estimulantes, metas personales, presión interna, recompensas o castigos, a motivación. Las de la creatividad son 4: fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. Para la recolección de datos se realizó previamente una revisión de literatura científica especializada relacionada con creatividad y motivación, con la finalidad de identificar instrumentos válidos y confiables para la medición de ambas variables.
Posteriormente se gestionaron las autorizaciones correspondientes ante las autoridades de la institución educativa para la aplicación de los instrumentos. Una vez obtenidos los permisos respectivos, se procedió a la aplicación de los cuestionarios a los estudiantes seleccionados, respetando los criterios metodológicos y éticos establecidos para investigaciones en el ámbito educativo. Los datos obtenidos fueron codificados, organizados y procesados mediante el SPS a través del software. También se realizó la prueba de normalidad con la prueba de Kolmogorov-Smirnov, considerando que la muestra estuvo conformada por más de 50 participantes. Los resultados obtenidos evidenciaron una distribución normal de estos datos, razón por la cual se utilizó la prueba de correlación de Pearson para determinar la relación existente entre las variables de la creatividad y la motivación. La técnica utilizada fue la encuesta. De acuerdo a los instrumentos de motivación fue el SAMS y de creatividad fue el cuestionario de creatividad. A continuación, los resultados, de acuerdo a los resultados de la variable motivación y de la variable creatividad, tenemos que en conjunto los resultados permiten concluir que la motivación constituye un elemento estrechamente relacionado con el desarrollo creativo de los estudiantes, convirtiéndolo en un factor relevante para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el nivel secundario. Por lo tanto, se concluyó que sí existe una relación entre creatividad y motivación en los estudiantes del nivel secundario de dicha institución educativa. Ahora vamos a pasar con él a dar un breve resumen de las actividades de RCU que se desarrollaron en el Centro de la Integral del Adulto Mayor de Alto de la Alianza, donde se realizaron 12 sesiones con el objetivo de eh, con el objetivo de fortalecer las funciones cognitivas de atención y memoria, la coordinación psicomotriz y la interacción social en adultos mayores del Centro Integral del Adulto Mayor del Distrito de Alto de la Alianza, mediante la implementación de un programa estructurado de actividades cognitivas, motoras y socioemocionales orientado a mejorar su desempeño y participación funcional. Este programa se denominó Recuerda, Muévete y Conecta, ya que su mismo nombre lo evidencia, ¿no? Este programa social se desarrolló en este centro de adultos mayores, donde se dividió en 3 partes. Las primeras sesiones fueron desarrolladas al área cognitiva, las sesiones de en medio fueron desarrolladas al área motriz, donde se invitó también a estudiantes de educación física, y la última conecta al área socioemocional, donde se sostuvo la participación de la mayoría de los adultos mayores, donde se englobaron 3 asociaciones, ISMAS, y acá se presenta la foto final, donde se realizó un pequeño compartir aquí, donde fueron los adultos mayores en la última sesión. Ahora vamos a pasar finalmente a la lectura de las capacitaciones y de los artículos. Bien, de acuerdo a las capacitaciones, se concluyeron con 4 capacitaciones que se desarrollaron en el Centro Psicológico Metacognitiva. Durante el transcurso de la práctica profesional se logra la asistencia a esas 4 capacitaciones. La primera tiene como título Intervención psicológica en el contexto escolar, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. La segunda, abordaje en conductas disruptivas del programa de intervención psicológica en el contexto escolar. La tercera, intervención en dificultades de aprendizaje. La cuarta, abordaje integral en conductas de riesgo en adolescentes y el programa de intervención psicológica en el contexto escolar. De acuerdo a los libros, se leyó 4 libros. El primero fue Cartas a Pedro, el segundo, Entrevista psicológica, la tercera, Inteligencia emocional, y la cuarta, Educación emocional y bienestar. Todas con el objetivo de poder tener mayor información para así brindar información enriquecedora a los estudiantes del contexto escolar. De acuerdo a los artículos, se leyeron 16. El primero se denominó Educación emocional en la infancia y la adolescencia. En el 2, Educación emocional en la formación docente. La 3, Autorregulación emocional en estudiantes de educación primaria. La 4, Participación familiar y desarrollo emocional para el bienestar escolar. La 5,
educación emocional para el bienestar escolar. La 6, la mediación como estrategia de resolución pacífica de conflictos en el ámbito escolar. La 7, disciplina positiva en el contexto educativo. La 8, convivencia escolar y prevención de la violencia. La 9, acoso escolar y estrategias de prevención en instituciones educativas. La 10, inteligencia emocional y convivencia escolar. 11, habilidades socioemocionales en el contexto educativo. 12, resolución de conflictos en el ámbito escolar. 13, convivencia escolar institucional en la coordinación con aliados para prevenir la violencia en instituciones educativas. La 14, educación inclusiva y atención a la diversidad en el contexto escolar. La 15, prevención de conductas de riesgo en adolescentes desde el ámbito educativo. Y por último, 16, promoción de la salud mental en instituciones educativas. Y con eso se concluyó eh, mi permanencia en las prácticas preprofesionales. De acuerdo al informe, en la parte final está también los anexos donde hay certificados de participación en las capacitaciones, los resúmenes de los libros, las cartas del RCU de conformidad y también de aceptación en la institución educativa. Y eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Gracias.